Permitidme que antes de comenzar el vídeo os comente que los nuevos auriculares Trosmart Onyx Ace los tenéis en oferta para celebrar el 10º aniversario de AliExpress, solo por 27 €, pero solo hasta el 31 de marzo. Yo ya he pillado uno, tendréis review en el canal y os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra por si queréis pillar uno antes de que acabe la promoción. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bienvenido a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y este ya es el cuarto y último capítulo del curso Aprende Docker con un servidor NAS de QNAP. Un curso en el que vamos a aprender virtualización ligera con Docker para sacar el máximo partido a nuestro servidor NAS de QNAP. Así que nada, sin más dilación, vamos con el capítulo 4. Bueno, si hacemos ahora una recapitulación de lo que hemos visto en los 3 primeros capítulos del curso Aprende Docker con QNAP, en el primer capítulo vimos los conceptos y herramientas más importantes en la virtualización ligera con Docker. Después, en un segundo capítulo, vimos cómo crear nuestros primeros contenedores, concretamente WordPress, OnCloud y Bitwarden, y cómo poder acceder a ellos a través de la dirección IP de nuestro servidor NAS de QNAP. Y en un tercer capítulo vimos cómo obtener el certificado digital SSL para proteger nuestros propios dominios mediante una conexión segura HTTPS. Pues bien, en este capítulo 4 del curso Aprende Docker con QNAP vamos a ver el concepto de proxy inverso, concretamente con la herramienta Traefik 2.0, y os voy a enseñar cómo acceder a través de dicho proxy inverso desde el exterior de nuestra red usando nuestro propio dominio a los contenedores Docker que hemos creado previamente. Empecemos viendo lo que es un proxy inverso. En realidad, un proxy inverso es un software que en este caso vamos a instalar en un contenedor Docker, que lo que va a hacer es recoger las peticiones que llegan desde fuera de nuestra red local, es decir, desde el propio internet, y las va a enviar a los servidores que tenemos en nuestra red interna. Es decir, usando nombres DNS va a ver el nombre de dominio o subdominio por el cual llega dicha petición y la va a redirigir, en nuestro caso, pues a un contenedor Docker o incluso a nuestro propio servidor NAS de QNAP. ¿Qué ganamos con el proxy inverso? Pues lo primero es evitar la apertura desmedida de puertos en nuestro router, ya que todas las peticiones van a ir o bien por el puerto 80 o bien por el puerto 443. Es decir, con el uso de un proxy inverso únicamente tendríamos que tener abiertos en nuestro router los puertos 80 y 443. Además, lo que va a hacer es que de forma centralizada va a encriptar la conexión hacia nuestros servidores usando los ficheros de certificado SSL obtenidos en el capítulo 3 del curso. Digo de forma centralizada porque únicamente tenemos que utilizar esos ficheros en la configuración del proxy inverso y así nos ahorramos tener que estar instalando dichos certificados en cada uno de nuestros contenedores o servidores de nuestra red local. Nosotros, para implementar el proxy inverso, vamos a utilizar, como he comentado anteriormente, el software Traefik. Recalco lo de la versión 2.0, ya que esta trae muchas novedades y cambios de filosofía con respecto a las versiones anteriores de Traefik. Bien, en mi caso, para explicaros cómo funciona Traefik 2.0, voy a montar el escenario que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Parece algo lioso, pero en realidad es bastante sencillo. Lo primero, tenemos nuestra red local, nuestro NAS, que como observáis está en la dirección IP 192.168.1.200. Este servidor NAS está conectado a través del adaptador físico de red con nuestra red Docker MQTnet, que ya os resulta familiar, y si recordáis, a esa red Docker se une nuestro contenedor Bitwarden, nuestro contenedor OnCloud, nuestro contenedor MariaDB, nuestro contenedor WordPress y un nuevo contenedor que os voy a enseñar en este curso, que es un nuevo contenedor que va a contener, valga la redundancia, un servidor DNS que nos va a permitir resolver el dominio docker.edu en nuestra red local. Así, lo que vamos a hacer es emular una petición externa dentro de nuestra red local para que podáis ver de primera mano cómo funciona el proxy inverso. Fijaos aquí que tengo mi ordenador con su dirección IP 192.168.1.177 y muy importante, eso sí, colocar en el DNS de este ordenador la dirección IP de nuestro servidor NAS, que como digo va a contener
un servidor DNS capaz de resolver el dominio aprendedocker.edu. Este ordenador está en la misma red que nuestro servidor NAS de QNAP y entonces cuando haya una petición de resolución del dominio aprendedocker.edu lo va a resolver dicho servidor NAS a través del contenedor DNS, dando como resultado esta otra IP que, como veis, es la 192.168.1.240, que es la IP pública de este pequeño router que tenemos colocado aquí en otra red, que es la 192.168.8.1. Simplificando, yo haré una petición a aprendedocker.edu, va a venir por aquí, va a venir a este router la petición y ya este router, a través de redirección de puertos, va a apuntar, como veréis más adelante, a nuestro servidor NAS de QNAP, que es donde tenemos nuestro contenedor contra EFIX 2.0, el cual va a redirigir la petición al contenedor que tenga el servicio solicitado por la URL que acabamos de resolver. A priori parece un poco lioso, pero no os preocupéis porque lo vais a entender enseguida. Bien, el servidor DNS que voy a utilizar en el contenedor es DNS MaxQ, es un servidor DNS completo, además gratuito, y nos va a servir en este caso para resolver nuestro propio dominio local. Este paso, si en lugar de tener un dominio local tenéis un dominio propio, es decir, un dominio que habéis comprado vosotros, os lo podéis saltar e ir directamente a lo que es la instalación de Traefix. El contenedor DNS MaxQ nos va a proporcionar un servidor DNS capaz de redireccionar nombres de dominio instalados en nuestro propio servidor NAS. Esto puede ser ideal para entornos de prueba, es decir, cuando estamos trabajando en local y queremos, por ejemplo, replicar nuestra web remota. Es un software que consume muy poquitos recursos, es decir, prácticamente lo podemos instalar en cualquier sistema operativo, en nuestro caso un contenedor, y además si quisiéramos también podríamos tener dentro de este DNS MaxQ nuestro propio servidor DHCP. En mi caso no lo voy a utilizar, voy a utilizar el propio que trae el router, pero si queréis vosotros también podéis utilizar este DNS MaxQ como servidor DHCP. Para crear el contenedor DNS MaxQ se hace exactamente igual a como se creaban los contenedores que vimos en el capítulo 2 del curso, a través de una conexión remota a nuestro servidor NAS mediante SSH. Bien, aquí os dejo el comando para la creación del contenedor DNS MaxQ y voy a resaltar lo siguiente. Desde QTS 4.4.1 se incluye un servidor DNS interno utilizado por QNAP que causa conflicto con el puerto 53 si queremos utilizar nuestro propio servidor DNS. La forma de solucionar esto es colocar justo delante de los puertos, como hacíamos anteriormente, en mi caso la dirección IP 192.168.1.200, que es la dirección IP del servidor NAS, en el puerto 53 y la vamos a redirigir al puerto 53 del contenedor, pero fijaos, el puerto TCP. Y aquí haríamos lo mismo con el puerto UDP. Si esto lo hacéis así, no vais a tener ningún problema ni ningún conflicto con el servidor DNS interno que trae QNAP. Luego, como siempre, aquí ya enlazaríamos con la red Docker MQTT, también estableceríamos parámetros como la carpeta de configuración y recalcar que la imagen del contenedor es justo esta que tenéis aquí, jpillora/DNS MaxQ en su versión última. Pues nada, sin más dilación, vamos a ver cómo se crea este contenedor DNS MaxQ. Bien, pues ya tengo aquí escrito el comando Docker para crear el contenedor de DNS MaxQ en nuestro servidor NAS de QNAP. Fijaros, muy importante, este usuario y este password que nos tenemos que inventar nosotros mismos para luego poder acceder vía web a la administración y configuración de DNS MaxQ. También muy importante que aquí en el puerto 53 coloquéis la dirección IP de vuestro servidor NAS, tanto en TCP como en UDP, para evitar el conflicto del DNS interno con el servidor NAS de QNAP. Pulsamos Enter, se descarga la imagen de DNS MaxQ. Y para comprobar que todo ha salido correctamente, nos iríamos a Portainer, refrescamos y aquí ya tenemos nuestro contenedor DNS Server corriendo con la dirección IP y los puertos correctamente configurados. Una vez que hemos creado el contenedor DNS MaxQ, hemos de crear una serie de archivos de configuración de forma manual que son necesarios para el correcto funcionamiento del contenedor. En Docker Volumes DNS MaxQ hemos de crear el fichero passwd y el fichero group, dos ficheros de texto. En el primero hemos de añadir esta línea que tenéis justo aquí, que contiene el usuario para conectar con el servidor DNS MaxQ, y en el segundo, en group, hemos de añadir esta línea que tenéis
tenéis aquí, que contiene el grupo al que pertenece el usuario anterior. Pues nada, vamos a hacerlo. Nos vamos ahora a File Station, a la carpeta Docker Volumes DNS más Q, y aquí vamos a crear los ficheros passwd y group. Para ello nos vamos a la herramienta Text Editor, copiamos aquí la línea que os comentaba para el fichero passwd y lo guardamos dentro de Docker Volumes DNS más Q con el nombre passwd. Guardamos y nos aseguramos que aquí en File Station se ha creado de forma correcta. Creamos un nuevo fichero, copiamos la correspondiente línea y guardamos el fichero de la misma manera con el nombre group. Nos aseguramos en File Station que se ha creado de forma correcta y ya lo tendríamos. Vamos a crear ahora el fichero dnsmaxq.conf, que digamos contiene la configuración principal del servidor dnsmaxq y que en este caso lo vamos a configurar más adelante mediante acceso por IP de nuestro servidor NAS de QNAP. Nuevamente desde el editor de texto de QNAP nos vamos a fichero, nuevo, copiamos la configuración dnsmax.conf. Y es muy importante, antes de guardar este fichero, realizar los cambios que os voy a comentar. Por un lado, aquí nos aseguraremos de colocar nuestro dominio. Aquí nos aseguramos de colocar la IP pública entre comillas de nuestro router, que en mi caso, como os comentaba en el ejemplo, es la 240. Aquí colocaríamos el usuario y el grupo de los ficheros passwd y group que creamos con anterioridad. Y aquí, muy importante, colocar la dirección IP interna del contenedor. Para ello nos vamos a conmutador virtual y de red y como podéis ver justo aquí tenemos la dirección IP interna del contenedor, que es la 172.29.0.7 en mi caso. Volvemos al editor de texto y colocamos aquí la IP correcta. Nos vamos a fichero, pulsamos en guardar, nos aseguramos que hemos elegido la carpeta de dnsmaxq y guardamos el fichero con el nombre dnsmax.conf. Pulsamos guardar y ya lo tendríamos listo. Para asegurarnos de que el contenedor coge los cambios, nos vamos a Portainer, pulsamos sobre el contenedor y pulsamos Restart. Como digo, accederemos por IP en el navegador para configurar dicho fichero. Abrimos ahora una nueva ventana, escribimos aquí la dirección IP de nuestro servidor NAS de QNAP con el puerto 5380, que es el que nos da acceso a la administración de dnsmaxq. Escribimos aquí el usuario y la contraseña de dnsmaxq que utilizábamos cuando creamos el contenedor y pulsamos iniciar sesión. Bueno, una vez que estamos dentro ya podemos ver aquí la configuración de dnsmaxq y si observamos el servidor está ejecutándose de forma correcta, está conectado y aquí no hay ningún error. Para comprobar si nuestro servidor dnsmaxq está funcionando de forma correcta, nos vamos a los ajustes de red de nuestro ordenador. Buscamos la sección DNS, eliminamos los servidores DNS que tengamos y añadimos la dirección IP de nuestro servidor NAS de QNAP. Así va a ser capaz de resolver nuestro dominio interno aprendedocker.edu y también dominios externos a través de los servidores DNS de Google o de Cloudflare, que también están definidos en el fichero de configuración de dnsmaxq. Guardamos la configuración. Y si ahora en una ventana de terminal hacemos ping a nuestro dominio interno, nos tiene que resolver esta dirección IP, la 192.168.1.240, que es la dirección IP pública entre comillas de nuestro router interno. Como veis, la resolución se hace de forma correcta, con lo cual nuestro servidor DNS interno está funcionando a la perfección. El último paso que tendríamos que dar antes de lo que es la creación de nuestro contenedor Traefik es la redirección en nuestro router de dos puertos externos, el 80 y el 443, que apuntarían a la dirección de nuestro servidor NAS, en mi caso al puerto 40080 y 40443. Bueno, entraríamos en la administración web de nuestro router, yo lo voy a hacer en un GLINet Slate, vosotros en el que tengáis, y tenemos que buscar algo así como cortafuegos, reenvío de puertos, puertos adelante, port forwarding, etc. Aquí en primer nombre voy a poner web, aquí en IP pondré la IP del servidor NAS de QNAP, en el puerto externo el 80, en el puerto interno 40080, pulso añadir y ahora añado web secure
En IP nuevamente la dirección IP del NAS, en este caso el puerto externo 443, el puerto interno 40443 y pulso añadir. Esto lo tendréis que hacer tanto si tenéis un dominio local que estáis resolviendo por DNS MaxQ, así como si estáis usando un dominio externo, pues masqueteclas.com, jmramirez.pro, etc. Traefik, como os comentaba, es un software que nos va a permitir implementar un proxy inverso en nuestra red y básicamente lo he elegido por 4 motivos. El primero porque se integra perfectamente con Docker, también lo he elegido porque soporta HTTPS, además Traefik también es open source. Y luego también, por último, una cosa que está muy bien son los middleware, que son unos artefactos mediante los cuales vamos a poder personalizar nuestras URLs para, por ejemplo, redirigir una petición HTTP a HTTPS y muchísimas cosas más. Imaginaos que estamos fuera de casa, estamos en un ordenador que a su vez está conectado a internet. Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al contenedor OnCloud que está dentro de nuestra red local, la petición iría desde internet hacia nuestro router y ya nuestro router se va a encargar, como habéis visto anteriormente con la redirección de puertos, en comprobar si esa petición hacia OnCloud viene por el puerto 80 o viene por el puerto 443. Os recuerdo que esa redirección se tiene que hacer a la IP local de nuestro servidor NAS de QNAP. Este puerto 40080 y 40443 están apuntando a un contenedor Docker que se encuentra en nuestro servidor NAS de QNAP y que es el que vamos a crear a continuación. Además, este contenedor Docker tiene aquí un puerto 40880 que va a permitir comprobar y acceder al panel de control del proxy inverso. Una vez que dicha petición https://oncloud.aprendedocker.edu llega a Traefik, Traefik está comprobando que viene por HTTPS, con lo cual la petición viene por el puerto 443 y lo que va a hacer Traefik es redirigirlo a nuestro contenedor Docker que contiene, valga la redundancia, nuestra aplicación web de OnCloud. Es decir, va a convertir una petición que viene con un nombre del dominio a una petición de forma IP puerto privado de nuestro servidor NAS de QNAP. Así, como podéis observar, esta URL carece de ningún tipo de puerto, ya que el puerto lo va a redirigir Traefik de forma interna. Fijaos que aquí también tendríamos otra petición, bitwarden.aprendedocker.edu, y en esta ocasión, como se trata de un subdominio distinto, Traefik lo va a redirigir a este otro contenedor Docker que está en la IP del NAS y el puerto 8343. Traefik no solo es capaz de redirigir peticiones a contenedores Docker, sino que también lo podríamos utilizar para redirigir una petición directamente, por ejemplo, al Apache QTS, que nos permite mostrar la web de administración de nuestro servidor NAS de QNAP. Ahora que ya sabemos de forma teórica cómo funciona Traefik, vamos a ver cómo implementarlo en nuestro servidor NAS de QNAP mediante Docker. Antes de hacer eso, quiero hablaros de dos configuraciones que tiene Traefik que son distintas. Por un lado, tenemos lo que es la configuración estática, que está definida en un fichero que se llama traefik.toml, y en este archivo de configuración estática se van a definir lo que se denominan puntos de entrada o entry points, que no son ni más ni menos que los puertos que están abiertos en nuestro router. Además, también ahí se van a establecer los proveedores o providers, que básicamente van a ser de tipo file y de tipo Docker. Ahora, más adelante, veremos cada uno de estos tipos. Luego, por otro lado, tendremos un fichero de configuración dinámica que va a ser dynamic-conf.toml, y este archivo va a contener tres tipos de elementos. Por un lado, los llamados routers, que van a asociar nuestras URL de nuestros dominios a los middleware y servicios definidos también en este mismo fichero. Los middleware van a servir para modificar la URL de nuestra petición, caso que por ejemplo queramos hacer una redirección de HTTP a HTTPS. Luego vamos a tener los services, que van a apuntar a direcciones IP de nuestras máquinas locales, básicamente la dirección IP de nuestro servidor NAS. Y después también este fichero dynamic-conf.toml va a contener la ruta hacia los certificados digitales que obtuvimos en el capítulo 3 de este curso Aprende Docker con QNAP. La creación de estos archivos estáticos y dinámicos se van a hacer dentro de nuestra carpeta Docker Volumes, en una carpeta nueva que se llame Traefik,
Justo a raíz de Traffic estará el fichero de configuración estática y luego habrá una carpeta conf que va a tener en su interior el fichero de configuración dinámica. Nos vamos ahora a File Station y en Docker Volumes creamos la carpeta Traffic. Entramos en Traffic y creamos la carpeta conf. Justo aquí, al mismo nivel que conf, vamos a crear el fichero Traffic TOML que contiene la configuración estática de Traffic, cuyo contenido vamos a ver a continuación. Y dentro de conf creamos el fichero dynamic-conf.toml que contiene la configuración dinámica de Traffic que también vamos a ver a continuación. Si observamos el fichero de configuración estática traffic.toml, vemos que es muy sencillo. Por un lado tenemos una variable global que nos va a permitir chequear si existe una nueva versión de Traffic. Esto de aquí es opcional. Después en API vamos a establecer si queremos que se pueda acceder al dashboard de Traffic. Esto es muy importante porque ese dashboard es muy gráfico y nos va a indicar el estado en todo momento de nuestros servicios de Traffic. Aquí tenemos los entry points. Por un lado el web que va a apuntar al puerto 80 y por otro lado tenemos el entry points web secure que va a apuntar al puerto 443. Y también tendremos un entry point.traffic que apuntará al puerto 8082 y que va a servir para acceder a esa interfaz o dashboard que os comentaba anteriormente. Luego aquí tenemos los providers, que en nuestro caso van a ser dos. Por un lado el provider Docker, que como observáis aquí está apuntando a lo que es nuestra red MQTT, y un provider file que está apuntando al fichero de configuración dinámica de Traffic. El aspecto del fichero de configuración dinámica de Traffic va a ser más cambiable, ya que va a ir creciendo a medida que nosotros queramos añadir más servicios. Fijaos que tiene tres partes. Por un lado tenemos el HTTP routers, por otro lado tenemos los middlewares y por otro lado tenemos los services. Fijaos que aquí tenemos un router que en mi caso se llama R-NAS, vosotros podéis llamarlo como queráis. Fijaos que tiene un punto de entrada web, este nombre es el que definíamos en la configuración estática que veíamos en el fichero anterior. Aquí tenemos la regla host y esta regla host lo que está viendo es el nombre de la URL por el cual va a venir la petición. De esta forma, cuando entre una petición por esta URL, va a llamar a un middleware que va a redireccionar a HTTPS. Este middleware lo tenemos justo aquí. Fijaos que se llama redirect HTTPS, que coincide con este nombre de aquí. Y una vez que se establezca la redirección a HTTPS, va a llamar al servicio admin-NAS, que como estáis viendo lo tenemos definido justo aquí. Este servicio está apuntando a la URL de nuestro servidor NAS de QNAP con el puerto correspondiente. Fijaos que aquí no tenemos que utilizar HTTPS porque esto ya es una petición interna. Luego justo aquí tenemos la entrada con los ficheros de certificados que obteníamos en el capítulo 3 del curso. Como veis, se establecen las dos rutas. Por un lado el fichero de certificado que apunta a esta ruta, que si recordáis también la creamos en el capítulo 3, y el fichero de clave privada que apunta a esta otra ruta, que también la creamos en el capítulo 3. Os recuerdo que aquí podríamos utilizar bien el autofirmado o bien el certificado emitido por Let's Encrypt en función de si tenemos un dominio local o hemos comprado nuestro propio dominio. Una vez que tenemos creados los ficheros y carpetas de configuración de Traffic, aquí os dejo lo que es la creación del contenedor. Si observáis, aquí tenemos cada uno de los tres puertos que os he comentado que utiliza Traffic: puerto 80, puerto 443 y el puerto de administración del propio Traffic. Fijaos que aquí también tenemos apuntando la carpeta donde están los certificados digitales y justo aquí la versión Traffic 2.0. Bien, pues ya he escrito aquí el comando para crear el contenedor de Traffic. Pulsamos Enter. Como siempre, se descarga la imagen desde el registro online de Docker y ya podemos comprobar que se ha creado el contenedor. Nos vamos a Portainer, refrescamos y aquí ya vemos Traffic Server correctamente ejecutándose y con la dirección IP y puertos asignados correctamente. Una vez que hemos creado el contenedor Docker de Traffic, podemos acceder al panel de control y podemos ver el estado de los puntos de entrada, el estado de los routers, de los servicios, de los middlewares, etc. Abrimos una nueva ventana
escribimos la dirección IP de nuestro servidor NAS y en el puerto tecleamos 40880, que es el puerto que nos va a permitir acceder a la administración de Traffic. Pulsamos Enter y aquí ya tenemos lo que es el panel de control que os acabo de comentar. Aquí podemos ver los routers, los services y los middleware. Como podéis ver, aquí tenemos dos routers y si queremos más detalle pulsamos Explore y vemos esta configuración que es la que coincide con el fichero dynamic-conf.toml. Vemos la regla, vemos el punto de entrada, que en este caso es web, vemos el nombre de nuestro router, RNAS, cuyo provider es file, vemos el servicio al que apunta y aquí justo debajo tenemos lo mismo, nuestra regla, en este caso por el punto de entrada 443 o web segura, el nombre de nuestro router, RSSL-NAS, también como proveedor file y el servicio que es el mismo, la administración del NAS. Aquí en HTTP Service podemos ver dicho servicio y si pulsamos sobre él vemos con detalle cómo está apuntando a la dirección IP de nuestro servidor NAS por el puerto 5030, que es la que nos permite acceder a la administración de QTS. Aquí en middleware tenemos el redirect HTTPS y si pulsamos sobre él vemos que lo único que hace es una redirección por HTTPS. Como veis, en todo momento podemos ver la trazabilidad de nuestros routers, nuestros services y nuestros middleware. Y ya por último, antes de proceder a modificar nuestros contenedores Docker para hacerlos accesibles desde Traffic, podríamos acceder a la web de administración de nuestro servidor NAS a través del correspondiente dominio adminqts.aprendedocker.edu sin necesidad de colocar ningún puerto ni nada por el estilo. Como podéis ver aquí, estoy accediendo ahora mismo a la administración del servidor NAS usando dirección IP local y puerto. Pero ahora, si abro una nueva ventana y escribo aquí el dominio correspondiente asociado dentro de lo que es el fichero de configuración dinámica, podré acceder a dicha administración del servidor NAS sin necesidad de escribir ningún puerto. Será el propio Traffic el que va a comprobar esta URL y va a hacer la redirección correspondiente. Pulsamos Enter. Y aunque nos aparezca aquí que la conexión no es privada, si recordáis y pulsamos en mostrar detalles, aquí en ver certificado, fijaos, tenemos el certificado autofirmado aprendedocker.edu que colocamos en la correspondiente carpeta en el capítulo 3 de este curso. Aunque este certificado esté marcado como no fiable, nosotros vamos a confiar en él. Para ello visitamos este sitio web. Y fijaos que ya estaríamos dentro de la web de administración de nuestro servidor NAS sin necesidad de puertos ni nada por el estilo. Podríamos iniciar sesión tal y como hacemos siempre. Vamos a crear ahora el contenedor Docker WordPress Web. En este contenedor me voy a detener un poquito más para explicaros los elementos que hacen posible su integración con Traffic, que no son ni más ni menos que los routers con los entry points y los rules, los middleware y los services. Lo primero que vamos a hacer es borrar nuestro actual contenedor WordPress Web. No os preocupéis porque ya sabéis que la persistencia de los datos está almacenada en la carpeta Docker Volumes, con lo cual no vamos a perder ningún dato. Y lo que haríamos sería ejecutar este otro comando Docker que tenéis aquí para crear el contenedor, de forma que la integración con Traffic va a ser muy rápida. Fijaos que justo hasta aquí el contenedor se crea de la misma manera que hicimos anteriormente, pero luego aparece lo que son las labels que nos van a permitir definir cada uno de estos tres elementos. Todos los contenedores de Traffic van a llevar estas labels. Traffic.enable igual a true. Esto quiere decir que este contenedor queremos que se integre con Traffic. Si en un momento dado queremos que no esté integrado en Traffic, simplemente podríamos poner esta variable a false. Después tenemos esta otra label que también va a estar en todos los contenedores integrados con Traffic, que como veis conecta con nuestra red Docker MQTT-Net. Y luego tenemos justo aquí el entry point web para el puerto 80 y el entry point web secure para el puerto 443. Luego fijaos, en esta label de aquí defino lo que es mi router R WordPress. Es un nombre que yo he elegido para este router, vosotros podéis utilizar el que queráis. Y fijaos que aquí en el entry point lo igualo a web. Luego para este mismo router
tengo la regla del host aprendedocker.edu, www.aprendedocker.edu. Normalmente siempre ponemos un host sencillo, pero en este caso lo que estoy haciendo es que, como va a ser mi web principal, tanto el dominio aprendedocker.edu como el dominio www.aprendedocker.edu van a ser redireccionados al www gracias a este middleware que se llama Redir WordPress. Fijaos que Redir WordPress lo tenemos definido aquí, no lo voy a comentar por no liaros mucho, pero esto básicamente lo que hace es que mediante expresiones regulares, cuando haya una petición al aprendedocker.edu, va a ser redireccionada directamente al www. Así podemos evitar penalizaciones de SEO por parte de Google, ya que Google no le gusta URLs duplicadas que apunten a la misma web. Y luego fijaos que también aquí para este router tenemos un service que se llama WordPress y que lo tenemos justo aquí definido. Este service, como estáis viendo, apunta a la dirección IP de mi servidor NAS en el puerto 8091. Jugando con distintos puertos y con distintos nombres de URL, podría tener todos los contenedores WordPress que quisiera. Luego aquí tengo otro router que he denominado RSSL-WordPress, vosotros también podéis utilizar el nombre que queráis, cuyo entry point es WebSecure para la web HTTPS, el rule es exactamente igual que el anterior. Luego aquí en service va a apuntar al servicio WordPress, que también es el mismo que el anterior. Luego aquí con esta etiqueta TSL igual a true estamos indicando que esta petición de WebSecure va a llegar por el puerto 443 perteneciente al HTTPS seguro. Antes de seguir, un último apunte, y es que el contenedor MariaDB no lo hemos de tocar, porque ese contenedor no hay que hacerle nada, ya que es el que usa el contenedor WordPress de forma interna y no tenemos que publicarlo hacia el exterior. Así que nada, vamos con ello. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Portainer, seleccionar nuestro contenedor WordPress web y pulsar sobre Remove. Nuevamente pulsamos Remove y ya hemos eliminado el contenedor web antiguo para crear el contenedor integrado con Traefik. Como siempre, en una ventana de terminal tecleamos lo que es el comando para crear nuevamente el contenedor, en este caso ya con las claves correspondientes de la integración de Traefik, y pulsamos Enter. La creación del contenedor ha sido más rápida porque ya tenemos descargada la imagen de WordPress usada en el capítulo 2 del curso. En este caso hay que hacer unos pequeños cambios para que WordPress funcione de forma externa, y es que tenemos que modificar el fichero wp-config.php, añadir estas líneas justo debajo después de esta etiqueta de aquí, y con eso lo que vamos a hacer es evitar que se produzca un bucle infinito cuando estamos utilizando el proxy inverso con WordPress. Si por ejemplo queréis crear un contenedor Moodle, también lo tendréis que hacer, porque si no, no os va a funcionar. Y por último, fijaos, esto es muy interesante, tenemos que añadir justo debajo de table prefix estas líneas vp home y vp site url, de forma que aquí vamos a establecer qué URL es la que vamos a utilizar para todas las páginas de nuestro WordPress. Nos vamos ahora a File Station, Docker Volumes, buscamos WordPress, buscamos wp-config.php y lo editamos con el editor de texto. Justo aquí, después de la etiqueta PHP, pegamos las líneas que van a prevenir un bucle infinito al utilizar WordPress con Traefik. Estas líneas también os las voy a dejar en masqueteclas.com en el archivo de texto correspondiente. Así os será más fácil y evitaréis cometer algún error al escribir. Bajamos un poquito en el fichero y justo aquí debajo de table prefix pegamos las dos líneas que van a establecer el dominio principal de nuestro WordPress para acceder desde fuera de casa. Guardamos y ya lo tendríamos listo. Si ahora nos vamos al panel de control de Traefik, podemos ver que tenemos 4 routers en lugar de 2, y si pulsamos en Explore, por un lado tenemos el entry point de nuestro WordPress y por otro lado tenemos el entry point WebSecure de nuestro WordPress. Llegado a este punto del curso, ya podríamos acceder a nuestra web WordPress desde fuera de casa usando nuestro propio dominio. Para comprobar el correcto funcionamiento del contenedor WordPress a través de Traefik, abrimos una nueva ventana, escribimos aquí https://www.aprendedocker.edu, pulsamos Enter
Y fijaos, ya tenemos aquí nuestra página web WordPress accesible desde nuestro propio dominio sin necesidad de puerto ninguno y manteniendo lo que es la instalación que hicimos en el capítulo 2 del curso. Para el contenedor Docker OnCloud vamos a hacer la misma operación. Nos vamos a Portainer, seleccionamos nuestro contenedor de OnCloud antiguo, pulsamos Remove y ya queda eliminado. Escribimos el comando correspondiente a la creación de nuestro nuevo contenedor de OnCloud integrado ya con las labels de Traffic, pulsamos Enter. Como veis, también se ha creado muy rápido ya que tenemos descargada la imagen de OnCloud del capítulo 2. Y si ahora nos vamos a Traffic, veis que nuevamente ha aumentado el número de routers en 2. Pulsamos en Explore. Aquí tendríamos nuestro router web para OnCloud y aquí tendríamos nuestro router web secure para OnCloud. Puerto 80 y puerto 443 respectivamente. Como veis, ambos con proveedor Docker. Y llegado a este punto, también podríamos acceder a nuestro contenedor OnCloud desde fuera de casa a través del dominio correspondiente. Para comprobar el correcto funcionamiento del contenedor OnCloud a través de Traffic usando nuestro dominio, abrimos una nueva ventana, escribimos el dominio oncloud.aprendedocker.edu, pulsamos Enter. Y ya tenemos aquí acceso a nuestro OnCloud a través de su URL correspondiente sin necesidad de incluir ningún puerto. Y ya podríamos acceder con total normalidad y comprobar que no hemos perdido ningún dato. Ya por último también haríamos lo propio con el contenedor de Bitwarden y nada, vamos a ello. Antes de crear el contenedor Bitwarden nuevamente nos vamos a Portainer, seleccionamos nuestro contenedor de Bitwarden antiguo, pulsamos Remove. Y una vez borrado, procederemos a crear el nuevo. Ya tengo aquí escrito el comando Docker para crear el contenedor con las labels que van a permitir su integración con Traffic. Pulsamos Enter. Y como podéis ver, también se crea de forma muy rápida, ya que tenemos descargada la imagen que usamos en el capítulo 2. Si nos vamos a Portainer, ya tenemos aquí todos nuestros contenedores nuevamente creados. Y si nos vamos a Traffic, tenemos dos nuevos routers, pulsamos en Explore, uno correspondiente a Bitwarden con el Entry Point Web y otro correspondiente a Bitwarden con el Entry Point Web Secure. Y ya por último, al igual que los dos contenedores anteriores, podríamos acceder a la perfección a nuestro contenedor Bitwarden desde fuera de casa a través de la URL sin necesidad de tener que poner ningún puerto en dicha URL. Todo esto gracias a Traffic 2.0. Vamos a comprobar que también podemos acceder a nuestro contenedor de Bitwarden a través de Traffic usando el correspondiente dominio. Para ello abrimos una nueva ventana, escribimos aquí la dirección bitwarden.aprendedocker.edu, pulsamos Enter y aquí ya tenemos la aplicación de Bitwarden a través de su correspondiente URL sin necesidad de utilizar puerto ninguno. Ya podríamos hacer un acceso como lo hacemos normalmente. No tendríamos que tener ningún miedo porque no hemos perdido ninguna de las contraseñas que teníamos previamente guardadas, ya que esos datos os recuerdo que están en la carpeta volúmenes, que es la que tiene la persistencia de los contenedores. Ha llegado un momento de daros un descanso para que podáis practicar este largo capítulo 4 y podáis crear vuestros propios contenedores OnCloud, Bitwarden y WordPress y podáis acceder a ellos cómodamente desde fuera de casa. Ya nos veríamos en próximos vídeos sobre QNAP aquí en el canal Más que Teclas. Bien, pues hasta aquí el curso Aprende Docker con un servidor NAS de QNAP. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo te llegue una notificación al teléfono móvil. Y recordad, no os vayáis porque ya mismo, en breve, en nada, volvemos aquí al canal con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.